Buenas tardes. Vamos ya encarrilando la parte final de nuestro congreso y queríamos ahora retomar un poco esa parte sobre las aplicaciones del discernimiento. Hemos hablado de muchas cosas. Ha salido en varios momentos la idea decía por ejemplo el profesor Carlos Cupó, que es un tema que se está tratando también desde el campo de la organización, de las organizaciones, de la empresa. Y precisamente para eso, porque es un tema importante, con un tratamiento muy largo, extendido ahora mismo, queremos poder presentar, decir una palabra sobre el liderazgo ignaciano, digamos, la aplicación del discernimiento de la espiritualidad ignaciana al campo del liderazgo. Y para ello hemos pedido al padre José María Guibert, jesuita desde 1982, y que ahora veremos que es experto en estas cosas, que nos pudiera presentar esta temática. José María Guibert ha tenido una formación marcadamente multidisciplinar, es doctorado en Ingeniería Industrial por la Universidad del País Vasco, también por la Universidad de Navarra, bachillerato y licenciatura en Teología por la Universidad de Deusto y por el Jesuit School of Theology de Berkeley, de California, MBA máster en la gestión de educación superior por la Universidad de Londres y un posgrado en Ciencia y Tecnología y Sociedad por la UNED. Además de formación en idiomas como el euskera, del que habla fluidamente, como he sido testigo, el inglés y su conocimiento en general internacional. Si bien sus publicaciones comenzaron muy centradas tanto en el área de gestión de la tecnología como en la responsabilidad social, en estos últimos años, gracias precisamente a su trabajo y a su misión actual en la Universidad de Deusto, el profesor y el padre Guibert se ha convertido en un referente internacional en el área del liderazgo ignaciano, fruto de la reflexión realizada con distintos equipos sobre la propia práctica de lo que era la gestión, en este caso, de la Universidad de Deusto. Siendo catedrático de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Deusto, fue designado vicerrector del campus de Donosti, San Sebastián, del 2003 al 2008. Posteriormente fue nombrado rector de la Universidad de Deusto en el 2013 para un periodo de 4 años, que debería haber terminado en el 2017, pero ha sido renovado en ya 2 ocasiones y, de hecho, continuará por lo menos ya hasta el año 2023, que se terminará su mandato. Y en todo este tiempo ha reflexionado y escrito tanto sobre el liderazgo, su ejercicio del liderazgo desde la espiritualidad ignaciana, como también recuperando fuentes ignacianas para iluminar la propia vida y la acción de la Iglesia, sobre todo la figura de San Francisco Javier. Pues sin más, José María, te damos la palabra e introdúcenos un poco a esta realidad del liderazgo ignaciano. Muy bien, muchas gracias, Gonzalo, y en especial también el hecho que organicéis el Cabildo, la Diócesis y la Universidad. Este congreso es una buena noticia, es bonito. En un congreso se oyen voces distintas. Es lo bueno de estos congresos, salen temas muy distintos y perspectivas distintas. Y yo voy a plantear algo sobre el liderazgo ignaciano que hemos trabajado estos años y que tiene sentido, como comentaré, por lo que hoy en día puede aportar. Y voy a poner 2 partes en la presentación. No sé si estamos ya, ¿no? Sí. Lo que haré será, por una parte, justificar o explicar en qué sentido, por qué hablamos de liderazgo, aquí como contexto del liderazgo ignaciano, y una segunda parte hablar del estilo ignaciano de liderazgo unido a la vida de San Ignacio. Bien. Cuando falten 10 minutos me llamas, porque esto puede ser muy largo. Cuando falten 10 minutos me dices para que me centre y tal. Bien. Entonces, el primer punto, como digo, es justificar o decir que yo entendería que el liderazgo ignaciano es un elemento más del mundo apostólico de lo ignaciano. O sea, yo distingo a veces, creo que me ayuda a distinguir por lo menos la oración, la experiencia personal, los ejercicios, personal, y luego los usos o aplicaciones o consecuencias o derivadas apostólicas que hacemos en el mundo. O sea, desarrollos apostólicos, digo aquí yo, o la oración ignaciana. Bien, creo que en esa distinción creo que se puede decir que fue una grandísima experiencia en San Ignacio, los ejercicios espirituales, suyo primero y luego lo que propuso a otros, un camino personal que nadie te puede hacerlo de parte de ti, el amor de Dios, optar, comprometerse personalmente con la realidad, discernir, que esta mañana hemos hablado mucho de discernimiento, y millones de personas han hecho esta experiencia, han desarrollado su vocación y renovamos nuestra vida también desde esta experiencia interior. Entonces, como digo, una cosa es la vida interior, la experiencia personal tranquila, reposada, pero que nos compromete a acción. Bien. Y luego está lo que llamo desarrollo de vida apostólica. Y creo que estos años, estas décadas, ha habido movimientos
movimientos importantes con lo que pongo aquí. Pongo 7 cosas: pedagogía ignaciana, formación e identidad de misión ignacianas, liderazgo ignaciano, discernimiento en común ignaciano, planificación apostólica, rasgos ignacianos en obras apostólicas, comunidades apostólicas en las instituciones. Es decir, esto ¿tiene futuro lo ignaciano? ¿Tiene futuro lo jesuita? Bueno, pues para que tenga futuro se han desarrollado estas cosas, como que no basta la experiencia íntima personal de oración, que es la base, pero hay ayudas que existen y que valen y sirven para desarrollar carismas, no solo para jesuitas, sino para el mundo ignaciano, digamos, laicos o religiosas. Y aquí, además, los ejercicios están las constituciones, cartas, mucha experiencia. Entonces, brevemente, claro, pedagogía ignaciana, pues, bueno, sabemos, es un tema importante desde el comienzo, la parte 4 de las constituciones. Estos 5 verbos, contextualizar, reflexionar, conceptualizar, experimentar, evaluar, es el modelo de educación de Deusto. Se pide a cada profesor que cada materia la organice con estos 5 verbos. Esto aparece en las constituciones, entonces da mucho juego. El padre Rupe y el padre Sosa pues siempre dio cartas sobre educación. La última fue hace 2 años, 3 años, sobre colegios jesuitas, 19. Voy a ser un poco rápido describiendo algunas cosas. Formación e identidad de misión ignacianas. Pues hacemos en las entidades jesuitas formas de que las personas conozcan el carisma, vivir, todas las empresas lo hacen, conocer la historia, los fundamentos, bien. Hay sesiones de inducción y los cursos que hacemos tienen que ver con 4 áreas: autoconocimiento, teología, análisis social y espiritualidad. O sea, los cursos cortos o largos, pero al final son estas 4 áreas las que se tocan porque es parte del carisma ignaciano. No son ejercicios espirituales, pero es una aplicación importante. Y aquí también está el liderazgo ignaciano. Como digo, dentro de esto entra también el pensar que hay un sentido, o sea, que hay en la vida jesuítica hay unos valores de cara a, en vez de hacer, que nosotros empezamos con esto hace 12, 15 años, los líderes o los directivos o directivas, en vez de que se quemen, no tienen tablas para liderar, o se queman, o sufren, o son puro burócrata, con cumplir la ley, que no se cierre la obra. Bien, ¿cómo hacer que transmitan valores, que lo hagan con ilusión, que sean capaces, que no se ahoguen demasiado, que tengan compañeros, que sean capaces de todo eso? Entonces, la palabra ignaciano y liderazgo pues, se chocan entre ellos. Prejuicio negativo con el término ignaciano en el mundo eclesial. Es una cosa empresarial, es negativo, es seducir personas para producir más, vender más, a costa de la dignidad. Y en el mundo de la empresa al revés. Mala imagen de la empresa, lo ignaciano vale para algo, es poco útil. O sea, innovar es poner un adjetivo en un sustantivo, así de simple. Y por parte de los eclesiásticos, la empresa tiene mala imagen para buena parte de la mayoría. Entonces, el liderazgo suena, nos hemos vendido la empresa. Y para los empresarios, ignaciano, es un buenismo. Entonces, como contexto, esta dificultad. Poco a poco se descubre que hay elementos muy útiles en la cultura ignaciana para el liderazgo. En las constituciones de la compañía hay muchos temas, es muy desconocido para muchos, poco utilizado. Hay propuestas muy importantes para relación humana, para gobierno y para liderazgo. Se profundiza en un estilo humanista, transformador, resonante, de servicio, basado en lo espiritual. Entonces, con esa intuición se trabaja este liderazgo ignaciano. De hecho, el tema del gobierno de la compañía es un problema. En la Constitución General 35, el año 2008, y en la 36, hay también documentos sobre el gobierno porque es complicado. El gobierno, acompañar personas, bueno, eso como es un tema ahí. Un cuarto punto, discernimiento en común. Pues también aquí, toma de decisiones es algo complicado, es muy importante. El padre Rupe comenzó a intuir que en la toma de decisiones sobre temas complejos no valía la pura obediencia sin más a un superior. Quiso recuperar el origen, las primeras deliberaciones de los jesuitas, que tuvieron como conclusión que la compañía existiera. Bueno, pues él fue general y fue los meses, al Instituto Histórico fue a los meses allí. ¿Hay algo de discernimiento en común en la historia de la compañía? ¿Tenemos algo? O sea, no vale puramente obedecer y ya está, sino cómo hacer que la gente aporte. Bien. Sobre cada tema de esto se puede hablar. Escribió un texto del padre Rupe en el 71, otro del padre Kollenbach, otro del padre Sosa. O sea, que el tema de discernimiento en común, bueno, está ahí. Planificación apostólica, por lo mismo. El planificar es decidir hoy lo que voy a hacer mañana. Es una búsqueda corporativa, el de fruto apostólico. Suena algo empresarial o ejecutivo, organizacional, como que no deja actuar el Espíritu Santo aquí, pero son también prejuicios. El año 95 la compañía dice que cada provincia debe evaluar su planificación apostólica utilizando los criterios establecidos en las instituciones. Eso fue hace 30 años casi. ¿Hizo la gente caso a esto en los jesuitas? Ahora poco a poco se hace, se planifican las obras. Antes costaba, es una cosa de gestión que no vale para nada. Bueno, pues no, ahí hay también espíritu. Entonces, hacer eso con espíritu es lo que hay que hacer, ¿no? Entonces,
todas las entidades están haciendo poco a poco en sus decisiones, poner criterios, Ignacia no solamente de gestión y de sobrevivir, sino poner criterios. Bien, el último gran ejercicio de discernimiento en común es las preferencias apostólicas de hace 2 o 3 años. Bien. Sigo, como digo, viendo ejemplos de cosas que son apostólicas, pero son ignacianas y no son ejercicios estrictamente. Rasgos ignacianos de obras apostólicas. Lo mismo, pues en las obras apostólicas la compañía se mete pronto en obras apostólicas más que otras no religiosas, porque cree que da un fruto, es más, y entonces se llega más con obras apostólicas que un trabajo suelto de cada uno por parejas. En la compañía empezaron a trabajar, un obispo pide que hagan 2 aquí, otra por allá, bueno, y se dispersaban y empezaban pronto a coger colegios. Vamos a ver aquí un ejemplo. Entonces, es un compromiso gigantesco tener un colegio, ven que eso da fruto, bueno, instituciones. Entonces, se definen rasgos ignacianos que realmente ayuden a que la identidad de la obra se mantenga. Si no se hace eso, no se cuidan, las obras son un complejo, nadie las controla, tienen inercia, se convierte en un fin más que algo que sirva a un fin más apostólico. Hay que tener claro por qué tenemos obras, cuidar que se mantengan en su buen ser. Bien, hay una carta del Padre Nicolás del año 2014 que define, bien, voy rápido por no pararme aquí. Y por último, con las apostólicas en las instituciones, pues también el Padre Grupo escribió sobre equipos apostólicos, se han hecho formulaciones de cómo hacer que una entidad, pues la gente también participe en la gestión, en el carisma propio, cómo se recrea, no solo cuidar y constancia, cómo se recrea un carisma ignaciano. No es un grupo de presión, es desde la libertad. Como parte del trabajo es pensar en cómo encarnar lo ignaciano. Hay una carta del Padre Grupo, otra tiene el Padre Kolbenbach. Aquí entra el tema de laicos y jesuitas, el tema de los poderes, el tema del carisma, o sea que, como digo, hay temas, en todos estos temas nos jugamos, no son ejercicios espirituales, pero sí está aquí algo muy ignaciano. En ese contexto, como digo, solamente hago esta rápida introducción para decir que aquí está el liderazgo como un elemento más que ayude a vivir lo ignaciano y que no se rompa el carisma, que no se hunda. Antes hablábamos también, Carlos decía, pues entre el carisma muy personal y la institución come el carisma de la institución. Bueno, pues con estos medios la institución tiene un carisma. Se ha trabajado en eso todas estas últimas décadas, ya sea desde las provincias, el mundo lo hace, y también desde arriba, top-down o bottom-up. Hay iniciativas que quieren hacer que se viva el carisma no solamente en la intimidad de los ejercicios, sino en la vida apostólica, el trabajo normal, ¿no? La compañía piensa en las obras apostólicas, que son válidas, y muchas de esas intuiciones, aquí pongo esta frase, lo que se dice aquí vale para otras entidades no jesuíticas, incluso a confesionales. Hay un tema transformador, hay un tema de acompañamiento, hay un tema humano que vale para muchos. Hay iniciativas humanistas, psicológicas, o iniciativas sociales que no son religiosas, pero también son apostólicas. El tema es cómo conjugar todo esto. Aquí añado simplemente el decir que he puesto 7 iniciativas en marcha en varios sitios del mundo y casi las últimas son también liderazgo ignaciano. O sea que está todo muy unido. El liderazgo ignaciano hace también haciendo común. O sea, todo está, como digo, es parte de lo que se puede llamar liderazgo ignaciano, ¿no? Bien. Entonces, repito, los ejercicios espirituales pues, se han renovado mucho estos 50 años, muchísimo. Formas de hacerlo, individuales, en grupo, en fin de semana, jóvenes, mayores, luteranos, ecológicos. Bien. Y se ha recreado, ahora toca renovar la pedagogía, el liderazgo, las instituciones, la formación, porque nos jugamos mucho, no solo en los ejercicios espirituales, ¿no? Nos jugamos aquí en lo organizativo y en el fondo es el espíritu con la E mayúscula hace que las entidades no sean humanistas, con valores, con alegría, con norte, no frías, egoístas, cínicas, inhumanas, tóxicas. O sea que nos jugamos muchas organizaciones y nos toca. Bien. Como digo, esto era solamente la primera parte que era para ver que la innovación es parte, lo creo que es una renovación en la vida apostólica de la espiritualidad, no solamente la intimidad de la oración, sino creo que hay un reto a largo plazo para trabajar por ahí, ¿no? Y ahora la segunda parte, hablando que es liderazgo ignaciano, se puede hacer algo un poco teórico, dar una serie de rasgos o algo más vital, y voy a hacer lo segundo. Voy a seguir la vida de San Ignacio y presentar cómo aprendió, o en qué parte de su vida salió más un rasgo o no que otro. Creo que son 12 o 13 rasgos, que uno con la vida de San Ignacio, estamos en un congreso de San Ignacio, o sea, que no vale de teoría de liderazgo, sino de qué creo yo que aprendió en la vida de San Ignacio, y también con ello lo que pongo aquí al final, que en el fondo es cada uno pensar su propia vida y sus etapas, y hacer consciente cómo uno aprende, qué te enseñan,
¿Qué pasos das en liderazgo? O sea, lo ignaciano no es hacer teoría, como sabemos, es buscar la experiencia. Entonces, esto es un congreso que es más académico, tiene que ser así, pero también hay que integrar aquí la parte vital, la parte de experiencia. Y como digo, hago eso desde ver la vida de San Ignacio y ver qué aprendemos ahí de liderazgo. ¿Cómo se divide la vida de San Ignacio? He puesto 5 etapas en la vida de San Ignacio, no sé cada uno cómo lo dividiría, pero uno he puesto hasta el 521, la herida en Pamplona. Luego casi un año en Loyola, la convalecencia. Otro año en Manresa. Luego 14 años de peregrinación y estudios. Que hizo de Barcelona, se fue hacia Italia, hacia Tierra Santa. Luego, después de Manresa, iba a Tierra Santa, volvió. Estuve en Barcelona estudiando, estuve en Alcalá, en Salamanca, estuve en París. París está en Venecia, un año también estudié en teología. Y acaba en Roma. Y en Roma ya no se movió. ¿Cuántos años? 18 años, 19 en Roma, ya no se movió. Entonces, en estas 5 etapas saco 2 o 3 enseñanzas para el liderazgo. Como digo, va a ser lo que voy a hacer. Entonces, son 30 años antes de lo de Pamplona, un año en Loyola y Manresa. Estamos ahora en el año centenario. Entonces, recordamos la herida de Pamplona, los meses en Loyola y Manresa. Luego 10 años de peregrinación y 18 en Roma. Como os decía Wenceslao, pues quizá en los primeros 30 años apareció por Andalucía, ¿no? Por lo menos tuvo gente muy cercana, como sabemos. Y la idea es que se puede decir qué faceta de liderazgo desarrolla San Ignacio en cada etapa de su vida. Bien, es algo teórico, como dicen, pero la pregunta siempre van a hacerse es, yo lo que hago, ¿dónde he aprendido a desarrollar las facetas de liderazgo? Entonces, iré viendo las 5 etapas de San Ignacio y comentaré qué saco yo de liderazgo. Bien. Primera etapa antes de la herida de Pamplona. Se puede decir que este hombre era religioso, era generoso, tenía habilidades sociales, muy ambicioso. Quería ser contador mayor del reino, quería ser secretario general, secretario real. Dicen que los guipuzcoanos eran buenos escribientes y buenos contables. Entonces, los mandaban a Castilla para... Bien. Luego, cuando cayó en desgracia Jiménez de Cuéllar, pues ya fue más militar. Estuvo de Navarrete, Pamplona, y Nájera estuvo ahí más, 4 años fue más militar hasta que cayó en Pamplona, como sabemos. Pero algo de ambición sí había, ¿no? Entonces, un rasgo que veo yo, persona con aspiraciones. El líder tiene que querer cambiar el mundo, tiene que hacer algo. Tener aspiraciones, querer cambiar las cosas, moverte, cambiar personas, instituciones, bien. Supone un fundamento humano que busca más en los ámbitos de la vida, no pusilánime, un estilo inconformista que aspira siempre a superarse, a mejorar. Pusilánime es una palabra que usa San Francisco Javier en las cartas y se queja de gente que es bajo de ánimo, que la gente luche en la vida. O sea, esa palabra la emplea bastantes veces en las cartas. Y Javier, no solo Ignacio, sino que quiere que las personas... Bien, eso claramente es un tema de liderazgo, ¿no? Segundo punto, generoso comprometido, pues sí. Se veía, sí era San Ignacio, parece antes de ser. Tenía todos muchos vicios igual, pero sí era comprometido. O sea, que el liderazgo supone un cierto nivel de compromiso personal, generosidad, abierto a la amistad, no es encerrarse, defenderse, buscar llenarse de seguridades. Esa amistad liderazgo no es físico o material, es afectivo, es personal. Yo trabajo con Gonzalo en muchos temas, que además, poco a poco, nuestras relaciones es funcionarios que, bueno, tienen que ser de amigos, de mojarse, decir cosas, ver nuestros puntos débiles, tener libertad interior, nuestra vulnerabilidad, arriesgar. O sea que el liderazgo supone lo que pongo aquí, ser generoso y comprometido, pero también desde lo personal, que es lo más difícil, ¿no? Habilidades sociales, unida a esto. Tercer rasgo de Ignacio, sí parece que tenía tablas para seducir, para lo malo y para lo bueno. Y luego lo aplicó para lo bueno, supongamos, ¿no? Dimensión humana, relación personal. No es aplicar un frío y predefinido protocolo de una plantilla de indicadores con una hoja de cálculo. Lo dice un ingeniero, ¿no? No es monitorizar, controlar personas con un cuadro de mando. Es otra cosa de liderazgo. Es ayudar a las personas concretas. O sea, aquí la persona puede ser, si yo estuviera en un curso de liderazgo, diría a cada uno, a ver, apunte usted, en el último mes, ¿a quién has ayudado? ¿A quién has pensado en estar con él o con ella y ayudarle? No sé. O sea, que hay un tema de liderazgo que es ayudar a las personas, relacionarse con las personas, no solo planes o conceptos, sino una relación afectiva, evidentemente con razones en cada caso, pero hay una dimensión ahí de habilidad social que tiene que estar ahí, ¿no?
Entonces, en este esquema, no sé si se ve ya con letra pequeña ahí, pero voy a poner aquí en este cuadro, o sea, que en la etapa esta de, digamos, antes de Pamplona, como que este vino ya de fábrica con alguien con aspiraciones, comprometido y con habilidades sociales claras desde el comienzo. Segunda etapa, Loyola. Está ahí unos meses, de abril del año, ¿cuándo fue? Año 20 a 1520 a 21 a febrero del 22. Ahí aparece el tema de sentimientos, deseos, pensamientos, introspección y de hallar a Dios en el corazón, en medio de la vida, no al margen de ella. Dios como centro de la vida empieza a intuir. Entonces, 4 rasgos de liderazgo, yo pondría aquí. Persona que experimenta el mindfulness o la inteligencia emocional. Son palabras modernas estas cosas, pero que ya se pasó el hombre ahí meses y meses sin poder hacer nada, más que un poco de introspección, pues empezó a entenderse un poco. Supone conocerse, gestionar bien la propia vida interior. Esto no es genérico, hay que aprender, no es genético, hay que aprenderlo. Si quieres ayudar, tienes que conocer personalmente a los otros, primero tú conocerte tú. O sea, conocerse a sí mismo es el primer paso. Claro, todos tenemos miedos, deseos, impulsos, fantasías, sueños no confesados, aspiraciones profundas, puntos fuertes. Bueno, pues conocer eso, un ciego no puede guiar a otro ciego. Segundo punto que aparece en Loyola es persona que se abre a la experiencia de Dios y establece la base del conocimiento de espíritus. Ignacio, cuando escribe la autobiografía con 60 y algo años, dice, aquel negocio empezó en Loyola. Cuando empieza a distinguir qué me deja bien, qué me deja mal. Entonces, es una experiencia de Dios que tiene que ver una relación con Dios, empezar a entenderle a tu manera. Y yo suelo poner una consecuencia humanista o confesional. Hoy en día, ¿qué es experiencia de Dios? Yo digo, pues es una perspectiva amplia, libre, sobre la vida, sobre el mundo, ir más allá de todo, trascender, cuestiones de todo, hacernos preguntas muy de fondo. Nosotros con el amor de Dios, pero los que no tienen experiencia de Dios, pues con lo que sea, pero en el fondo es abrirte. Y también hacia afuera, pero hacia adentro. Tu vida interior, sin miedos, buscar la paz interior, un sano consuelo que sientes, hacernos libres. Bien, sobre todo esto, como sabemos, se puede hablar mucho, pero en el fondo es caer en la cuenta que es un comienzo de una experiencia de Dios que empieza en Loyola, ¿no? He puesto aquí una foto. Esta foto suele sacarse de la cueva de Manresa. Es como una de las grandes mentiras de la vida. Si uno mira en internet, San Ignacio, la Virgen Cueva, tal, como que la Virgen le dictaba los ejercicios a San Ignacio. Eso es mentira. Nadie te dicta nada en la vida, ni Dios, ni la Virgen, ni San Pedro. Tú tienes que ver qué haces, sentir que es Dios, no es de Dios. Esto con esa imagen es falsa. Pero sugiere que lo que haces es según Dios, pero el planteamiento es el querer que Dios te mueve, pero no es nada fácil. Dios no te llama al móvil, sino que simplemente tienes que buscarlo. Entonces, 2 rasgos en Loyola: inteligencia emocional o los sentimientos, o empezar a entender cómo eres, y también abrirse a la experiencia de Dios. Paso a Manresa, otros 2 rasgos en Manresa. He puesto aquí, de voluntarismo pelagiano narcisista a sentir que Dios te lleva en la vida, ver a Dios en todo. Segundo, de preocuparte por tu salvación a preocuparte por salvar ánimas. O sea, de aislamiento a cuidar relaciones amistosas y la comunicación. Es decir, por un lado, persona que pone en el centro en otras personas, se puede ver en Ignacio el que busca su salvación, arreglarse él. Está en las compañías de las constituciones, aparece en el número 3. En vez de salvarte a ti, que salvar, el que entra en la compañía para salvar a otros, no a ti. A ti se supone. Entonces, él empieza a preocuparse por otros más que Manresa, empieza a salir más de su intimismo, pone a otros en el centro. Claro, no para aprovecharte, sino para servir a su vida, a su misión, querer a los demás como son, asumir la realidad, toda la realidad, integrando el amor al mundo, las personas. Aquí escribe mucho Padre Rambla, cómo empieza Manresa a ver el mundo, a aceptar las personas. Bien. Y segundo, persona que se entiende desde Dios, ver a Dios en todo. Claro, el lenguaje confesional sería ver la fuente principal de libertad interior mayor, fuerza de energía interior, provee de máxima disposición de apertura, capacidad de vivir de verdad, de valores, como el amor, la alegría, la generosidad, humildad, esperanza. O sea, sentirse a Dios de manera profunda, la experiencia se puede llamar así. O sea, que tendríamos, como digo, 2 rasgos en Manresa: preocuparse por la salvación de los demás, no por la tuya solo. Y lo que es el de voluntarismo pelagiano, hablaba antes de pelagiano también el Papa. El Papa Francisco habla del pelagianismo últimamente, habló bastante últimamente. O sea que, en vez de yo hacerlo con mis capacidades, con mi ética, con mi voluntad, Ignacio estuvo un mes deprimido, un mes desolado, casi se suicida.
hasta que descubre que esto depende de Dios, no de él. Bien, en vez de ser yo el que lo hago todo, es Dios que lo hace en mí. Entre la experiencia intensa de Dios, salirse de uno mismo, olvidarse de mis propios juicios, abierto a lo que digan otros, abierto a lo que ocurre en la realidad, en los demás. Bien, esto como digo son temas de fondo. He puesto aquí 2 fotos, si se ven. La izquierda está en Montserrat, la segunda es en Manresa, en la segunda parte de Manresa. En Montserrat está él con su bastón o lo que sea. Y en la segunda de Manresa es un ángel, no se ve bien, y el que lleva el bastoncito es el ángel, ¿no? Ignacio está ahí en la cueva, el aseo, Ignacio con un libro y tal. Más en detalle pongo aquí, o sea, el que lleva el mando es el ángel, no él. O sea, que este cartel lo hicieron hace un siglo, en 1922. Ya ha pasado un siglo. Entonces hicieron un congreso con Manresa y bueno, destacan el hecho de que el que lleva la vida es... Entonces, la experiencia de Ignacio de que lleva la vida es Dios, no él. Es fácil decir, pero hay que experimentarlo. Nos hacemos unos ejercicios. Y la obligación es ayudar a otros a que sientan eso, no a que hagan 4 cosas bien hechas, sino... Entonces, la experiencia personal tuya de que Dios te lleva es un descubrimiento de Ignacio y ayuda a todos a hacer eso. No es más que eso los ejercicios espirituales. Sentir Dios que te lleva, bien. Esto aparece en Manresa claramente. Me gustó el símbolo de que es el ángel el que te lleva el bastón. O sea, que en la vida nos lleva... ¿Estamos aquí porque nos ha llamado alguien o porque creemos que Dios nos llama? Bien, todos esos temas son muy sugerentes y en el fondo es ver a Dios aquí, ¿no? Bien, 10 minutos. Entonces, en resumen, lo de Manresa, pues aquí hay 2 temas, ¿no? Verse desde Dios con lo que decía, o sea, de una manera personal, no, digamos, si este era un cristiano sociológico, digamos, antes de su conversión, antes de su herida, tal y cual, en la vida empieza a intuir que quiere seguir a Dios, lo experimenta de Manresa como, esto, algo nuevo, totalmente nuevo, bien. Y en el centro de las personas, él era incluso, no se vestía, no se cortaba el pelo, ni las uñas, tal y cual, estaba... Y ya cuando empieza a ver que tiene esta contra gente, se pone más formal, se viste mejor. Entonces ya hemos puesto estas características. Pasamos a la 4ª etapa, que de esta y la última. La 4ª es genérica de estudios, peregrinación. Como decía, cree que tiene que formarse. Estudia en Barcelona a unos latines, Alcalá, Salamanca, tiene más líos, se va a París y ahí hace la licencia también en filosofía o en humanidades. Y luego empieza teología y sigue con la teología en Venecia. Búsqueda de compañeros, libertad ante procesos, determinación, como rasgos, así por poner algo en estos 15 años. Es difícil poner 15 años en 5 rasgos. La experiencia de ejercicios la formula y la experiencia la propone a otros. Y cercanía a pobres, enfermos o presos. Bien. Persona que busca apoyos busca nuevos caminos para ayudar. Entonces, un rasgo de liderazgo es moverte y buscar. No solamente hay que cumplir la ley, sino hay que hacer algo más. Actuar, tener ideas, moverse, buscar soluciones, discernir, cambiar de planteamientos, innovar. Lo que hizo este fue buscar y buscar. Siempre nos apoyamos, hay que buscar, nos apoyamos en lo que otros buscan, pero buscar es parte del liderazgo, ¿no? Caminos nuevos. Perdón. Colaboradores, rasgo 9 aquí, pues bueno, caer en la cuenta de que las cosas no haces tú solo. 1 más 1 es mucho más que 1. Bueno, entonces claramente el planteamiento es el que él empieza a usar compañeros en esos años. El grupo que generas lo tienes que cuidar, lo tienes que querer. Es complicado cuidar a la gente, querer a la gente. Javier dice en sus cartas, oye, dedica tu oración a querer a la gente. Nadie te dice que vas a querer a nadie porque sí. Que parte de tu oración sea ver cómo quieres a la gente. Cuidar, compartir fines es complicado. Antes decíamos que Oces era uno de los compañeros que entró con Ignacio y compañía en Venecia, andaluz. O sea, estos en París eran 7 compañeros, hicieron votos 7 compañeros, en agosto del 34. Ignacio se fue a su tierra, luego fue a Venecia, y antes que fueran a Venecia hubo 3 más que hicieron votos en París, y eran 10. Y en Venecia entraron 3 más, este andaluz, un guipuzcoano, el Doyen, y otro más. De los 3, uno perseveró fue este Oces. Es decir, lo que hicieron de Venecia fue ir a Roma en pobreza. O sea, que el voto que hicieron en París de pobreza estos compañeros lo aplicaron yendo sin nada, fiándose de Dios y de la gente, de Venecia a Roma. Las pasaron mal, hubo un tiempo todo de inundaciones, fue muy duro, muy exigente, fueron a Roma, consiguieron lo que querían, volvieron tal, y 2 de los compañeros, de los 3 que habían entrado, los 3 que habían sumado solo quedó 12, los 2 lo dejaron.
Entonces se preocuparon esta gente, bueno, ¿qué pasa? La gente que entra, ¿qué hacemos con ellos? ¿Cómo lo acompañamos? O sea que el grupo hay que cuidarlo. La gente tiene sus ritmos, bien. Eso quiere decir cuidar a las personas, ¿no? Compartir fines, ser sinceros y aprender a hacerlo. No sé decir la primera, todos fallamos. Entonces, un noveno rasgo es colaboradores y buscarlos, cuidarlos, entenderlos, bien. O sea, desde su comienzo buscó este hombre, eso es parte del liderazgo, ¿no? Un décimo rasgo, persona que mueve a otros hacia la solidaridad. Que había una pregunta antes esta mañana sobre los seminaristas, o la diócesis, o los curas, o los frailes de distribución social. Bueno, pues desde el comienzo, otros jesuitas, Ignacio planteó el tema de lo social. La gente dejaba de dinero, trabajaba con los pobres, con enfermos. Es una fe que busca la justicia, busca ser coherente con los que tienen menos, hacerte amigo de los que tienen menos y experimentar el sufrimiento personalmente, el dolor humano. O sea, en la formación jesuita te hacen, oye, te piden que estés meses en trabajos, no pintando un hospital, sino estando con los enfermos. Entiéndeles y ve cómo, mira cómo sufren. Y uno, Javier, también, otra vez cito a Javier, en una de las cartas también decía uno de los superiores, oiga, usted no delegue eso de ir a estar con los esclavos y los hospitales, vaya usted, usted haga eso. Como que si tú vas superior, haz eso tú personalmente. Que no hagan otros eso. Tú tienes que cambiar, tienes que... Bien. O sea, que de una manera u otra está siempre desde el comienzo esa cuestión social por ver que en el dolor humano... Bien. Entonces, eso, el rasgo 9, 10, 8, 9, 10, en los años de peregrinación, pues el que busca nuevos caminos para ayudar, nuevos caminos segundo, el que busca colaborar, y tercero, que entra la pobreza ahí, ¿no? Y por último, Roma. La quinta etapa de las 5 que he puesto, ¿qué puedo decir de los años de Roma? La constitución de la compañía, de una experiencia individual a corporativa, ese es el gran reto. A veces decía antes, espiritual puede ser lo personal puede ser muy espiritual, pero también lo corporativo. Si no hacemos esto, se hunde todo. Aprueba no religiosa, flexible para lo que era entonces, misión como centro, una forma de gobierno, obediencia y autonomía, y muchas empresas apostólicas en todos los continentes. En pocos años, llamativamente, tiene un éxito esto es muy, muy fuerte. Entonces, ¿qué he puesto como rasgo de liderazgo? Persona que piensa en acciones novedosas, pero corporativas. Es pensar corporativamente, en comunidad, en grupo, soluciones nuevas y aportes para transformar el mundo como instituciones. Es pensar corporativamente en nuevas soluciones, cambiar el planteamiento si hace falta. Cambiaron mucho los jesuitas. Al comienzo, los 10 años de jesuitas cambiaron muchísimo porque iban buscando y cambiando con mucha libertad. Y luego cuesta cambiar. Cuanto más grande eres, más cuesta cambiar. Eso es. Rasgo 12, calidad humana en la institución. Luego supone un perfil ético alto en las personas. El primer criterio que garantiza el fin es la calidad humana de las personas. Por eso cuidar a las personas, su formación y cuidar sobre todo a los líderes. Pensamos solamente en estrategias, papeles, planificaciones, indicadores. Bien, pero en la Constitución aparece más claramente que lo primero es la honestidad, virtud, bondad de las personas, sus acciones, se sine qua non del éxito organizativo. O sea, las virtudes sólidas que aparece en Ignacio es casi, no sé si dice a veces, es el 99% más importante que otras cosas, hasta que la fe a veces. O sea, que las personas, sus valores básicos, elementales, sin mucha floritura, bien. Entonces, como digo, cuidar las personas, la calidad humana. Y 13, cuidar la organización misma. Si no la cuida, se pudre, se estropea. Pensar en el futuro, en la sostenibilidad. Ver no mi desarrollo, mi bienestar, sino el de todos los implicados. El carisma no se vive por casualidad, hay que cuidarlo, hay que preparar los procesos, las personas, las estructuras que sirvan a los fines fundacionales. Y también eso, el pensar para cuando no esté el líder, pensar en cuando esté el líder actual, cómo se hace sostenible la institución, ¿no? No por el ego propio, sino por que perduren el fin de la misión y sus frutos. Entonces, ya como resumen, este era bueno, desde la parte así de Roma, digamos, la persona que piensa en temas pero corporativos, que cuida la calidad humana y que se preocupa por la organización. O sea, las organizaciones no son un muerto que hay que hacerlo y que los dediquen, no, sino que tiene que ser carismática y tiene que tener unos valores. Entonces, como digo, esto es en el fondo, cuando hablamos de liderazgo, hay siempre 3 patas. La persona líder con sus valores, sus miedos, sus capacidades, su capacidad de discernir, su fe, su conocimiento de sí mismo. Las personas que acompañas, los líos, hasta laborales, los acompañamientos, el discernimiento en común. Y la misión que nos une a todos y que
En el caso jesuita es la misión de la Iglesia en la compañía, pues con laicos jesuitas, con una historia, tal, con planes. Y he puesto, como digo, estos 12, 13 rasgos de la vida de Ignacio, pues por hacer ver que el doble mensaje, que esto es lo que hizo este hombre y que todo nos toca hacer cada uno de nuestra vida y nuestra experiencia, ¿no? Y hasta aquí, entonces, como esta presentación, que era ver el contexto de dónde creo que se sitúa esto de la iglesia dentro de lo que quiere hacer la compañía en estos últimos 30, 40, 50 años, donde nos jugamos el futuro. Y segundo, el ver que Ignacio sí hay un estilo interesante de liderazgo que creo que nos puede iluminar. Por mi parte, pues gracias por la atención. Pues hemos tenido esta charla de José María Guibert, que nos presentaba esta tensión creativa, que decía el padre Kolbenbach, entre espiritualidad y gestión, que se resuelve en esa idea del liderazgo ignaciano, como una forma también de poner en marcha la misión de la Iglesia. Estábamos ya acabando y teníamos una charla pendiente que el ponente no puede estar porque está teniendo una operación quirúrgica. No sé si está la presentación. No, la presentación de Pablo Cervera Barranco no está. Aquí está su ponencia, que yo me voy a permitir con vuestra ayuda de sintetizarla para no ser gravoso a nadie, a ninguno de vosotros. Entonces, la ponencia se titula Autobiografía de San Ignacio, Escuela de Discernimiento Espiritual. Él desarrolla esta ponencia en 4 puntos. Hace una introducción, sigue la autobiografía de San Ignacio en el horizonte de la historia, algunas notas sobre esta autobiografía de Ignacio. Posteriormente, el marco previo del discernimiento espiritual de la autobiografía y el último punto es Loyola, el despertar del discernimiento. Yo creo, para no cansaros, que como las actas van a ser publicadas, ustedes después me recuerdan haciendo muy llevadera esta última exposición y se deleitan ustedes en las páginas del padre Cervera. Muy buenas tardes. Un aplauso muy fuerte al padre Cervera, y nos acordamos de él, lo tenemos presente en nuestros pensamientos durante su operación. El aplauso va también por el padre Llamas, por su sabiduría, flexibilidad y capacidad de adaptación. Solo queda... Solo queda para acabar hacer un mínimo ejercicio de síntesis que me pedía la organización del Congreso que teníamos pensado, ¿no? Una especie de palabra de recogida final brevísima, unos pequeños puntos que puedan ayudarnos a lo mejor a recoger a la espera de poder leer esas actas que publicará también el Cabildo. Bueno, el Congreso decíamos que queremos acercarnos a la figura de San Ignacio no con una mirada al pasado, sino con una mirada al futuro. Cómo vivir en Iglesia como a la luz de San Ignacio en este año de su conversión. Y decíamos que trataba tres campos: la figura de San Ignacio misma, el discernimiento como rasgo clave de su espiritualidad y la vida en la Iglesia a la que lleva el discernimiento. De la figura de San Ignacio, yo creo que ha quedado claro un rasgo clave, su capacidad de estar en las ambigüedades del mundo. Una persona que fue capaz de hacerse presente allá donde el mundo es gris, oscuro, así lo decía el padre Mar Bosco al principio, y probablemente porque, como decía también el padre Bosco, en contra de Lutero, que obliga a elegir una cosa u otra, Ignacio fue capaz de unir Dios y el mundo
y vivirlo juntos, aceptando y acogiendo las tensiones que tiene. También nos decía el padre Diego Molina cómo Ignacio estuvo precisamente presente en los debates intelectuales de su tiempo, durante su tiempo de estudio, porque entendió que el estudio era necesario y en el estudio entró en esos debates, humanismo y teología escolástica, los inicios de las demandas de reforma y los deseos de mayor estabilidad o fijación en la Iglesia. Y ahí él supo tomar opciones y encontrar aquellos posiciones que él sentía que respondían más a lo que el Espíritu pedía, discerniendo. Y nos decía también la profesora Mariola cómo para actualizar esa figura de San Ignacio una clave era el reconocer la propia fragilidad. Esa sería probablemente la pieza que hace actual a esa espiritualidad ignaciana, especialmente hoy. Y todo esto lo hemos visto siempre en el espejo de San Juan de Ávila, que nos presentaba el padre Antonio Llamas y que veíamos también ayer en el documental, en cuanto que son dos personas, San Juan de Ávila y San Ignacio, con un profundo deseo de renovación de la Iglesia, con un liderazgo en ese trabajo de renovación y que entienden esa renovación incluyendo el estudio, el apostolado, la oración, los más pobres y la comunidad. Si pasamos ahora al discernimiento como el rasgo principal de la espiritualidad ignaciana, del que hay más que aportar a la vida de la Iglesia hoy, veíamos en esas comunicaciones, que creo que se han mostrado especialmente interesantes, que ese discernimiento ya está en San Pablo, no es una novedad de San Ignacio, no estamos haciendo ignacianismo, sino que volvemos a la Escritura, vamos a la fuente, y ahí San Pablo ya llama de conocerlo todo y quedarnos con lo mejor. Y también nos decía el padre Luis María Salazar que debemos siempre volver al texto de los ejercicios para saber distinguir bien lo que es y no es el discernimiento, no usar con demasiada facilidad el término y ver que el discernimiento es una actitud, una disposición, una identificación de emociones antes de incluso de la elección otras cosas. El discernimiento nos mostraba el profesor Carlos Cupó, que a día de hoy ha salido, y decíamos, y le damos gracias a Dios por ello, de la matriz puramente ignaciana y espiritual y está presente entre otras muchas disciplinas que nos obligan a un diálogo con la ciencia, a un acercamiento interdisciplinar al discernimiento, desde la espiritualidad, sí, desde la teología, sí, pero también la filosofía, la psicología, la organización, la empresa. Y en cualquier caso el discernimiento, aunque alguno ha podido pensar que por la metodología, la tradición, pudiera encerrar, constreñir, reducir, la experiencia es que todo lo contrario libera, empodera, da fuerza. Y veíamos también, como nos presentaba Sylvie Robert esta mañana, como el Papa Francisco lo ha hecho un término muy suyo y lo ha presentado como un rasgo necesario en la Iglesia del siglo XXI, frente a lo que pueda ser encerrarse en las propias seguridades, buscar recetas prefijadas o prejuicios. Y también nos mostraba la profesora Robert que últimamente el Papa Francisco hace actual el discernimiento y sobre todo lo presenta como camino de santidad. No es una prudencia fácil para evitar convertirse en problemas, es un camino de santidad, es una radicalidad en el discernimiento y que debe hacerse siempre desde la escucha al mundo y también desde el corazón de la Iglesia y de su enseñanza. Y por último veíamos el ejercicio del discernimiento en la Iglesia como un modo de vivir. Primero hemos visto en todas las ponencias históricas sobre el oficio de India, sobre la presencia de la Compañía en Andalucía, cómo el discernimiento es capaz de dar frutos en grandes proyectos históricos. No es solo una persona que hace pequeñas opciones, aunque también nos decía la profesora Robert que también es lo pequeño, pero también es lo grande, grandes proyectos históricos para el bien y para la misión de la Iglesia. Lo hemos visto presente en la educación, en el cuidado de la identidad de las instituciones, también ahora lo veíamos, en los instrumentos educativos para ayudar y formar en el discernimiento, el silencio, la ayuda a la toma de decisiones. Y lo hemos visto también el discernimiento como llamada a responder a grandes retos, como pueda ser Radio ECA, que es educación, pero educación para todos, para los que están más lejos, sin límite geográfico, superando y utilizando los instrumentos de la tecnología. Y también hemos visto el discernimiento en otros campos de la vida de la Iglesia, en lo que es la acción social, en cuanto a escuchar, vibrar con el mundo y responder. Y nos quedamos con esas tres palabras del Servicio Jesuita Refugiados: acompañar, servir, defender, como una especie de fórmula pedagógica sencilla para el que quiere vivir el discernimiento en la acción social.
hemos visto también en la atención a las familias, en toda su diversidad, en toda su realidad, una atención integral a la realidad de la familia y que lo que exige es una capacidad de ir respondiendo a las realidades a medida que van mostrando su grito y su demanda de ayuda. Y, por último, veíamos también, en este sentido, en el campo de la salud, la necesidad de humanizar y dar sentido a la salud, siendo capaz de estar en ese campo tan difícil desde las tensiones. Y me parece que la ponencia que ahora nos presentaba José María Guibert, tal vez se lo podemos tomar como una especie de impulso. Yo creo que con el propio impulso que José María tiene en su estilo personal, en su forma de ver y la sencillez, impulso, creo que nos ha estado diciendo adelante, el discernimiento es y entre otras cosas, hacer con Dios, con ese bastón llevado por el ángel. Tenemos instrumentos para hacer, tenemos formas de organizarnos, tenemos formas de crecer como persona para servir mejor y la invitación es que este congreso sea un impulso a la misión de la Iglesia en Córdoba, en el mundo y que nos ayude a saber dónde nos quiere Dios y allá donde nos quiere poner toda nuestra persona, llevado también con esa gracia de Dios. Pues esa es mi sencilla síntesis y tal vez cerremos este congreso con un fuerte aplauso y agradecido a todos los ponentes, a todos los organizadores y a todos los asistentes. Pues sin más, damos concluido el congreso. Muchísimas gracias a todos.